en el Instituto de Genealogía de aquí de Salt Lake City. Entonces cambié mi presentación y me olvidé de actualizar esta, así que dentro de un tiempito quizás pase a la presentación que tengo en inglés y muestre imágenes de esa para que está más actualizada. Bueno, gracias por participar. Lo que les quiero... Uy, a ver qué me está dando al revés esto. No, así que voy a tener que dejar de compartir. A ver, ay, me comparte la pantalla siguiente. Ahora sí creo que se ve bien, ¿verdad? Bueno, Sí, se ve bien. lo que les quería explicar, hermanos, es la razón por la que yo quise darles esta presentación. En el trabajo que ustedes van a estar haciendo como misioneros en el rock, algunas de las funciones van a incluir revisar imágenes digitales para asegurarse de que los metadatos, o sea, la información que tenemos sobre esa imagen, sea correcta. Por ejemplo, verificar que la localidad de ese libro o de esa imagen esté correcta, verificar que el tipo de registro sea el correcto o que los años de ese documento sean correctos. Entonces, para verificar eso, muchas veces van a tener que leer documentos que están escritos en letra cursiva de hace muchos años. Entonces, le sugerí a Saúl que pudiéramos tener una capacitación sobre la escritura antigua. Hay muchas cosas que, y esto también les va a ayudar a ustedes en cualquier otra labor que hagan, como indexación, revisar, y cualquier trabajo que se relacione con con la lectura de documentos antiguos. Para empezar, entonces, les voy a dar unas pautas que les va a servir en cualquier trabajo que hagan con escritura antigua. Como los documentos que ustedes van a ver son escritos por distintas personas y en forma cursiva, no es lo mismo que la letra impresa, que en muchos casos se ve muy similar. La letra cursiva tiene mayor variedad. Entonces, cada vez que agarren un libro nuevo o un documento nuevo, es muy probable que tengan que estudiar esta nueva escritura de forma más cuidadosa. Pueden comenzar con las partes del documento con las que ya están familiarizados. Por ejemplo, los registros católicos en la mayoría de los casos va a aparecer diciendo en la Villa del Diamante a 5 días del mes de enero de 1834. Entonces todas esas frases que ustedes ya van a conocer, o bauticé solemnemente a un niño que nació en... Esas frases que ustedes ya conocen, les van a ayudar a entender esa escritura y poder usar ese conocimiento de palabras que ya conocen para leer aquellas que no conocen. Pueden usar el texto circundante como guía. Si el documento, si ustedes leen algo que entienden que dice en la villa de y después sigue algo, probablemente lo que siga es el nombre del lugar. Perdón, Ah, sí.
Perdón, hermano Soria. La hermana Hernández está queriendo entrar y no puede. No sé cómo hacer para compartirle el enlace, hermano Guerrero. Yo me encargo, ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bien. Si dijera el texto a 5 días del mes de y la palabra que sigue ustedes no la entienden, ustedes van a saber por el contexto, por el texto circundante, que lo que sigue es un nombre de un mes. Entonces no van a buscar cualquier palabra, sino que solamente hay 12 posibilidades, 12 meses. O si dijera a tantos días, ustedes saben que lo que va adelante de días, si no lo pueden entender, hay 31 posibilidades, nada más. A veces está escrito en número, a veces está escrito con letras, y lo mismo con los años. Si ustedes están leyendo un libro de 1800 y algo, y dice en el año de 1800, después de 1800 hay 99 posibilidades. No va a haber más. Y ustedes saben que va a ser números. No va a haber nombres, no va a haber lugares, sino números. Entonces el texto circundante es muy útil. A veces uno se bloquea y dice, no sé lo que dice, no sé qué letras. Y tiene que recordar todas estas pautas que son importantes. Recuerden que también va a haber inconsistencias dentro de un mismo documento. El que escribió el documento puede escribir un nombre de una forma, dentro del mismo documento incluso. En una línea lo escribe con H y 2 líneas más abajo lo escribe sin H. O hace la S de una forma en una parte del documento y 4 renglones más abajo la S es diferente. Entonces recuerden que la inconsistencia está presente y que eso no quiere decir que, por ejemplo, ustedes no pueden pensar, no, esa no puede ser una S, porque las S él las hace de esta forma, aquí arriba. Sigan comparando el texto de todo el documento porque puede haber varias S de distintas formas hechas por la misma persona. Y ustedes si ustedes escriben en cursiva, piensen en su propia escritura. Yo, por ejemplo, la S a veces la hago distinta o la A mayúscula a veces la hago más como imprenta y a veces más como cursiva, aunque esté escribiendo en imprenta. Entonces, nosotros mismos tenemos inconsistencias en la forma de escribir. Utilicen un cuadro de letras para comparar las letras desconocidas. Dependiendo del tipo de documento y dependiendo de los años del documento, quizás ustedes no estén familiarizados con las letras, la forma de la letra. Entonces los cuadros, si encuentran un cuadro, les puede ayudar. No pasen mucho tiempo tratando de descifrar una letra o un nombre que sea particularmente difícil. Sigan leyendo el documento y más adelante o en otro documento posterior, quizás ustedes descubran qué letra era la que no podían descifrar antes. O el mismo nombre quizás esté escrito de forma más clara. También el nombre, si no lo pueden descifrar, puede estar escrito varias veces dentro del mismo documento, entonces sigan leyendo el documento. No se bloqueen y queden ahí varados, digamos, estancados, tratando de leer una letra o un nombre en particular. Sean conscientes de que hay desafíos que son particulares a la escritura, de los cuales vamos a hablar ahora en un poquito más adelante. Y por último, sean pacientes consigo mismos, con ustedes mismos. Ninguno nace sabiendo. Todo lo que yo les voy a mostrar hoy, ustedes van a decir, ¿cómo sabe este hermano Leandro? No, el hermano, bueno, sí, quizás sepa un poquito más que ustedes, pero yo no lo sabía hace años. Lo sé ahora porque lo aprendí. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes. Que ustedes pueden aprender estas cosas, que a mí me tomó años aprender, que ustedes los puedan, digamos, tener todos en una presentación. No quiere decir que después de esta presentación ustedes van a saber leer todos los documentos, porque les va a llevar práctica. A mí me ha llevado años el poder leer lo que puedo leer ahora. Entonces ustedes tienen que tener paciencia también. Y lo bueno es que ustedes, si van a trabajar en un grupo, con un grupo de personas en el mismo lugar, pueden ayudarse y preguntarse entre sí para
ayudarse a progresar. Hay un sitio web que está disponible en español también, lo van a tener, lo pueden escribir si quieren ahora, es script.byu.edu. Es un sitio que yo creé cuando estaba en la universidad, Brigham Young. Bueno, no sé, el sitio este no lo creé yo, lo que yo creé fue, perdón, aquí abajo donde dice documentos españoles en inglés y en español. Bueno, es eso, los españoles, los portugueses, franceses e italianos, esa es la parte en la que yo trabajé. Si hacen clic aquí en español, ustedes van a ver este sitio, donde tienen varios enlaces en la parte izquierda. Algunos de ellos, como están actualizando el sitio, quizás no funcionen. Y como se ve acá, ellos han cambiado todo. Así no fue como yo lo creé. Fíjense que esto está en mayúscula, por ejemplo. Algunos están en español, otros en inglés, como este list of. Entonces, hay correcciones que hacer que están tratando de hacer ahora. Pero este sitio tiene muchos recursos que les pueden ayudar. Otro útil, si ustedes googlean, si buscan en Google o en cualquier buscador, diccionario de abreviaturas novohispanas. Novohispana se hace referencia a Nueva España, al Virreinato de Nueva España. Se refiere más que nada a abreviaturas que se usaban en México, en la zona de México hace muchos años. Es un sitio creado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También pueden hacer clic en la letra y van a ver abreviaturas que empiezan con esa letra. Esto les puede ayudar. Bueno, esos son algunos recursos que quería mostrarles y luego vamos a hablar ahora de los cuadros. Un cuadro de letra nunca va a contener todas las posibles variaciones de la letra en cursiva o en imprenta, porque las variaciones son tantas como la gente que escribe. Cada persona hace la letra un poquito diferente de la otra. Entonces, este cuadro no es muy útil para mí porque la mayoría de estas letras son normales, son comunes a como la hace la mayoría de la gente. Algunos, sin embargo, pueden ser un poquito distintas, como por ejemplo las letras R. Esta R es una R más antigua. La R cursiva de hoy es más así como esta, pero esta otra, que parece una X, puede ser confusa. Esta Q mayúscula, por ejemplo, si yo no supiera, diría que ahí dice who o you. Entonces, las letras a veces nos ayudan. Algunas personas podrían pensar que es una M, cuando en realidad es la W. Esto pensarían que es una O, o esto pensarían que es una O, cuando en realidad es una U. Entonces, esto nos puede ayudar. Pero, como les dije, los cuadros nunca van a tener todas las letras que ustedes encuentren en un documento. Estos son otros cuadros, son más antiguos de los que les mostré. Son letras, acá están por letras, la A, la B, la C cedilla, la C, la D, y se ven así distintas formas arriba de cómo se hacían las letras. Ese es mucho más antiguo. No se preocupen, no se asusten, porque la mayoría de estos no los van a ver ustedes en sus documentos. Pero si los vieran, es importante que sepan buscar un cuadro para ayudarles a descifrar las letras. Los desafíos de los que vamos a hablar hoy son los siguientes. Desafíos en cuanto al idioma o lingüísticos, letras intercambiables, letras confusas, letras dobles, la letra H, la letra N, por ejemplo. Eso me olvidé de agregar. Lo voy a tener que pasar a la otra presentación. Enlaces, mayúsculas, la ortografía, la influencia del latín en la escritura del español, las abreviaturas y quizás algún otro desafío que ustedes puedan pensar durante la presentación. Empezamos entonces con los desafíos lingüísticos. ¿Cómo puede el idioma constituir un desafío al momento de leer documentos que están creados en España y Latinoamérica? Para nosotros, uno se preguntará, yo hablo español, yo escribo español, leo el español o el castellano,
¿cómo puede ser entonces que el idioma sea para mí un desafío si yo ya sé hacer todas esas cosas en mi idioma? ¿No alcanza con hablar, leer y escribir? Algo que tenemos que recordar es que las reglas ortográficas del castellano no siempre existieron. Hace muchos años atrás ni siquiera había reglas. Si ustedes ven algunos documentos, van a ver incluso documentos oficiales impresos, como el Censo Nacional, se escribe Argentina con J. Por ejemplo, en algunos formularios dice mujeres con G. O sea, todas estas reglas son que son hoy tan estrictas y tan comunes, en el pasado no lo eran, y a veces ni siquiera existían. El idioma español hablado y el escrito también no son el mismo en todo el mundo hispano. Si bien hablamos un mismo idioma con toda Latinoamérica y con España, nuestro idioma varía de acuerdo al lugar, de acuerdo a la cultura, la historia. Entonces tenemos que estar conscientes de esas variedades. La mayoría de la gente piensa que España, bueno, piensan en España y dicen, en España hablan español, es la cuna del español. Sin embargo, en España se hablan varios idiomas. Se habla el gallego, el asturiano, el vasco, se habla el castellano, o el español, como se le llama, y se habla el catalán. Esos son todos idiomas. Y después se hablan algunos dialectos también, como el andaluz, el extremeño, el manchego, el aragonés, el murciano. Y entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque hay incluso el español que se habla en la península ibérica, o sea, en la parte que es la España continental, no es el mismo español o suena muy diferente al español que se habla en las Islas Canarias. El de las Islas Canarias suena mucho más un español latinoamericano que un español peninsular. ¿Y cómo afecta por qué le menciono esto? Porque muchas veces nosotros escribimos como hablamos. Esa es una de las razones por las que los latinoamericanos tenemos una mucho peor ortografía que la que tienen los españoles. Porque en Latinoamérica la S, la C y la Z se pronuncian de la misma forma. En cambio, en España, la C, CI y CE o ZE y ZI se pronuncian igual. Por ejemplo, gracias. Los españoles no dicen gracias, dicen gracias. Entonces la CI se pronuncia como la C adelante de la I, se pronuncia como Z. Lo mismo que la C adelante de la E. Como por ejemplo, no sé, excepción. No todas cuando nosotros nos burlamos o queremos imitar a los españoles, a veces los latinoamericanos pronunciamos todas las S o todo sonido de S como Z. Y no es así. En realidad solamente la C adelante de la I o de la E y la Z se pronuncian como Z. ¿Para qué les digo todo esto, como les decía? Porque la forma en que hablaban definía mucho la forma en que escribían, o escribían como hablaban. Un ejemplo común de la influencia de la pronunciación en la forma en que los curas escribían las palabras terminadas en D o las sílabas terminadas en C, que se suelen pronunciarse como Z en las áreas de Castilla en España. Por ejemplo, la capital de España es Madrid. A veces nosotros decimos Madrid, la D última no la pronunciamos porque es una forma en cómo hablamos, pero se debería pronunciar, es Madrid. Sin embargo, en España, en Castilla, mejor dicho, en el centro de España, se dice Madrid, porque la D final de una palabra se pronuncia como Z, en muchos casos. Madrid. Salud sería salud. O perfecto, que es una C al final de sílaba, se pronunciaría perfecto. Esto suena muy raro para nosotros porque no hablamos así. Sin embargo, si uno va a España o habla con algún español,
castellano, no un español asturiano o un español gallego o un español andaluz, sino un español castellano de la zona de Castilla. Ellos hablan así. Y entonces, cuando escribía el sacerdote, si era un sacerdote español, ustedes van a poder encontrar casos en que escribían como hablaban. Entonces, en lugar de virtud, van a encontrar virtud, con Z al final. Y ustedes van a decir, ¿pero qué palabra es esa? Bueno, por contexto, recuerden, el contexto va a ser importante. Quizás el documento diga, en virtud de la carta que le envié, entonces ahí ustedes van a saber que quiere decir virtud, aunque esté escrito con Z. Pero lo importante es que ustedes sepan transcribir o descifrar esto como una Z y no como una D, porque no van a querer pretender encontrar esa D, que en realidad no es D, sino es una Z, en otras palabras. Y acá tenemos virtud, también escrito con B alta o B larga, como decimos en Argentina. Virtud. Conducta, conducta. Aquí se nota. También, recuerden, por contexto, ahí sabemos que según el contexto, probablemente la palabra sea conducta, aunque no es una C la que se ve ahí escrita. Este es un ejemplo de un registro de entierros de la parroquia de San Miguel en Anglés, en Girona, o Gerona, en España, de 1837. Les voy a leer rápidamente lo que dice el documento. Fíjense que dice, a los 30 días del mes marzo del año 1837, después de haber recibido los, ahí se ve lo con una S arriba, los santos sacramentos de penitencia, viático y extrema U con una N arriba, extrema unción, murió de edad 51 años, poco más o menos, Bartolomé Codoni, natural de la parroquia de Las Planas, pero habitante de Anglés, marido en segundas nupcias de María Tulsa, hijo legítimo, abreviado, y natural, abreviado, de los cónyuges o consortes, Juan Codoni y de María Codoni. Feu testamento lo día mismo de son óbito, en poder de mí bajo escrito, al cadáver del cual, con Q, en lo día primero del mes abril de dicho abreviado año, se le dio sepultura eclesiástica, con doble C, en el cementerio, con S, de esta villa de Anglés, obispado de Gerona, en misa, con doble S, día 19 de abril 1837, se celebraron los oficios, con doble F, de entierro y honras, con la asistencia, con doble S, de 4 pebres, que significa preveres, que significa sacerdotes, y señor maestro. Bueno, ¿por qué les quería leer este documento? Porque este documento está escrito en castellano, en nuestro idioma. Sin embargo, tiene influencia porque en la provincia de Gerona, que es la región de Cataluña, se habla el catalán. Y acá se ven varios ejemplos de cosas que no están en castellano. En castellano el número 30 es 30, no 30. Por ejemplo, son óbito, lo día mismo de son óbito, sería el día mismo de su fallecimiento o de su muerte. Óbito se entiende, puede decirse, pero no se dice son, sino su. Lo mismo que aquí donde dice feu testamento, quiere decir hizo testamento. Feu es una palabra catalana. Y por eso les quiero mostrar que muchas veces, según donde esté escrito el documento, según quién lo escriba, el idioma puede ser un
desafío para nosotros. Aquí vemos entonces lo que les mostraba. Se le celebraron, dicen se li celebraron, 30, haber con B chica o B corta, lo día en lugar de el día. E incluso, como se ve aquí en el documento, estas son las palabras que aparecen a la izquierda. En español se escriben como están aquí en el medio, y en catalán se escriben como están aquí a la derecha. O sea que, fíjense que 30, 30 no se escribe ni siquiera ni en español ni en catalán, porque en catalán es 30 y en español es 30, y el documento dice 30. En catalán sí se escribe y se dice feu por ISO, pero en catalán no se dice lo, se dice el. Lo es un dialecto del catalán, en algunas zonas de Cataluña se habla así. Son es otra parte, es un dialecto. En catalán se dice seu. Y cementeri o cementeri se puede escribir o cementiri o cementeri, pero no cementerio con S. Bueno, estos son ejemplos de cómo la escritura puede estar influenciada por el idioma o por la forma en que la gente habla. Pasamos entonces a otros desafíos. Letras intercambiables. En español, hoy en día, la B larga y la B corta no se pueden intercambiar, aunque la mayoría de los latinos lo hacemos porque no nos acordamos bien de cómo se escriben las palabras, nuestra ortografía no es muy buena, pero había se escribe con H y con B larga y con acento en la I. Sin embargo, en los documentos ustedes van a ver ejemplos de había escrito sin H y con B corta, o sin H y con U, porque la U y la B corta son intercambiables. Y como la B larga y la B corta son intercambiables, la B larga y la U son intercambiables también. Entonces pueden ver escritos abuelos con B corta, habiendo, como está escrito ahí en el medio, en la imagen del medio, dice auhiendo, porque la B corta o la B larga son intercambiables con la U. Y habiendo, en la primera, la de arriba, se ve claramente que es una B corta, pero recuerden, cuando ustedes vayan diciendo, va a decir, habiendo precedido las canónicas, proclamas, entonces ustedes van a saber por contexto qué palabra es. Pero no se confundan cuando ven algo así y van a decir, no puede ser que diga habiendo ahí porque no tiene H y no veo la B larga. ¿Qué es eso? Parece una M, ¿será amendo? O aullendo, ¿será aullando? No sé qué será. Bueno, recuerden que el contexto les va a ayudar. Belé con B, se escribe con B corta y con acento en la E, sin embargo aquí aparece casé y belé, casé con doble S y belé con B larga. Ciudad. Recuerden que la U y la B corta son intercambiables y la B corta y la B larga son intercambiables. Entonces aquí se ve ciudad, es la C, aquí se ve una C, no sé si ven mi cursor, esa es la C cedilla, en realidad aquí se ve la comita de la C cedilla, la I es esa, y después viene la B larga, ciudad, que en realidad no se dice ciudad, se lee ciudad, porque esta B larga representa la U, porque la U y la B corta y la B larga son intercambiables. Mujer, la J, la G y la X son intercambiables en algunas palabras, cuando se pronuncian como con el sonido de J, como. Por eso, pocas de las palabras que la X se sigue usando con sonido de J serían México, por ejemplo. Y algunas pocas, como Jiménez. Jiménez va a aparecer muchas veces escrito con J, con X o con G. Mujer, hoy en día se escribe con G, perdón, con J, pero aquí en el documento aparece escrito con G. Seguimos con letras intercambiables. Como les decía, en España no van a ver escrito gracias con S.
siempre va a ser gracias con C, porque se pronuncia como Z, y los españoles saben. En cambio, en Latinoamérica, ustedes pueden encontrar gracias escrito con C, con Z, con S, con cualquier letra, porque se pronuncian igual. Entonces, la palabra licencia, que tiene 2C, puede aparecer escrita cualquiera de estas formas. Aquí se ve con C cedilla la primera y con una C normal la segunda. O sea, es licen y después está la C y después la A arriba que indica abreviatura. Está abreviado en este caso. Pero se lee licencia, o en España se leería licencia, con 2 Z, porque la C, I y la C, E se pronuncian como Z. Acá tenemos otra escrita con Z, y eso puede ser en España o puede ser en Latinoamérica, porque en España, como se pronunciaba con Z, podían también escribirlo con Z. Iglesia puede aparecer escrita en Latinoamérica con S, con C o con Z. Acá está escrito con una S, que podría interpretarse como C, dependiendo de la escritura de cada persona también. Acá tenemos la doble S, que aparece muy común, por eso yo puse aquí que la C, la Z, la S, la doble S, la cedilla, e incluso a veces la X se pueden intercambiar. Acá vemos casé con doble S y velé con B corta. El de anterior que les mostré estaba con B larga. 11 puede aparecer escrito con cualquiera de estas letras. En Latinoamérica sí puede aparecer con S, en España no. Acá vemos 2 ejemplos de 11 escrito con Z, si bien se debe escribir con C hoy en día, se pronunciarían las tres iguales. 11 con C, con Z se pronuncian igual. 11. Y acá se ven 2 formas de la Z que está sobre la línea y la Z que baja debajo de la línea. Otras letras intercambiables son la Y y la I latina. Isabel, aquí aparece escrito con Y o y con U, porque la U, la B corta y la B larga son intercambiables. Entonces, aquí, si ustedes leyeran, dirían I, Sanel o Sawel, o quizás piensen que es Sauch con una CH, pero recuerden, por contexto, si dijera que y le puse por nombre Isabel, entonces ustedes ya saben que va a ser Isabel. Dependiendo del contexto, uno puede descifrar más rápido. Impedimento. Si existe una regla común y fácil de recordar, una regla ortográfica fácil de recordar en español, es que siempre antes de P y B larga se escribe M. ¿Es verdad? Todo el mundo conoce esa regla. Bueno, acá parece que el sacerdote no existía esa regla. Porque tenemos impedimento, que debería ser IM, él puso YN. Impedimento. Y está abreviado porque se ve las letritas arriba. Es muy común que la I y la Y sean intercambiables. Ya difuntos, dice aquí, pero dice ya difuntos. Eso, claro que sí, no fue escrito en Argentina, porque en Argentina, o a menos que lo haya escrito en Argentina un sacerdote que no era argentino, sino que era español, nosotros no decimos ya, ¿verdad? Por lo menos hoy en día y hace unos 100 años, 200 años, pronunciábamos ya diferentes, decimos ya o ya. Entonces, pero en muchos lugares ustedes van a ver la Y y la I latina intercambiables, aunque el sonido de la Y no sea I, sino que sea Y. Se pueden intercambiar. Aquí vemos un ejemplo de una abreviatura de idem. Idem es una palabra latina que significa igual, igual que arriba, igual que el anterior. Aquí se ve YDM, abreviado. Contrayentes, lo mismo que ya difuntos, contrayentes.
contrayentes para nosotros. Mayo, con I, es el mes de mayo. Y cuyas. Esto, recuerden, por contexto les va a ayudar. La razón por la que yo les estoy mostrando todo esto es porque cuando ustedes lean, cuando estén leyendo documentos, sus cerebros, con el cerebro de todo ser humano, conoce estos símbolos, conoce las palabras. Y nosotros no leemos letra por letra. Leemos palabras, el bloque de símbolos que representa la palabra ya está grabado en nuestro cerebro. Y cuando lo vemos, supongamos que veamos aquí desafíos, no leemos D, E, S, A, F, I, O, S, sino que lo vemos todo como un bloque de símbolos, y ese bloque de símbolos ya está registrado en nuestro cerebro. Cuando lo vemos, lo reconocemos y sabemos lo que es. Ahora, cuando ustedes estén tratando de leer documentos escritos, su cerebro va a estar un poquito confuso, porque van a ver esto que está aquí, y el cerebro les va a decir, no, esto no puede ser mayo, porque no veo la Y, o no puede ser Isabel, porque no veo la I y no veo la B larga. Y nuestros cerebros, claro que son todos distintos también, porque para alguno Isabel quizás se escriba con B corta, si no tiene buena ortografía o si no sabe bien. O a lo mejor contrayentes esté bien escrito para ellos, no lo sé. O cuyas, no sabe. En realidad en Argentina es muy difícil que uno diga cuyas, porque no hablamos así. Quizás algunas personas en el noroeste de Argentina, sí, pero la mayoría del acento argentino no es así. Por eso les digo, luchen contra su cerebro, porque el cerebro les va a decir, no, eso no puede ser. Pero sí puede ser, porque las reglas que tenemos hoy en día no se aplicaban a esto, ya lo vimos. Lo tengo 2 veces. La letra H. La letra H, como sabemos en español, es muda. Esté escrita o no esté escrita, no importa porque la palabra se va a pronunciar igual. Excepto cuando hablamos de letras che, que es una letra diferente, no es la letra H. Contraer, por ejemplo, en este caso pueden verlo escrito con H por influencia del latín, pero se pronuncia igual, contraer. Párroco, esto es influencia del latín. No, fíjense que está escrito con una R, sin acento y con CH. Pero para el párroco que lo escribió, esto se pronunciaba igual, porque la CH en latín no se pronunciaba ch, sino k, como párroco. Enero, aquí escrito con H, se pronuncia igual, que la H no es muda. Haber, aquí está escrito sin H. Izquierdo con H y abreviado. 11 con H y con Z. Una con H. Y Juan, que está escrito de una forma diferente. Está escrito Joan. Hola, ¿sí puedo interrumpir que tengo una consulta y no tengo chat en el celular? Sí, dígame. Hermano, cuando indexamos, bueno, mujer, mujer, niño, niño, todo eso, bien. Los apellidos, ¿los ponemos tal cual como aparecen o como suponemos? Por ejemplo, Jiménez con J, Jiménez con G o Jiménez con X. Siempre que indexamos, debemos seguir las reglas de indexación. Cada proyecto tiene las reglas escritas y ahí nos dicen. La regla general de indexación dice deben indexar como está escrito. En algunos casos, ustedes van a ver que las reglas dice en este campo en particular, ustedes pueden expandir abreviaturas o corregir las faltas de ortografía. Pero en la mayoría de los casos dice no corrija faltas de ortografía ni expanda abreviaturas. Eso es lo que dicen las reglas. Así que les aliento a que lean las instrucciones. Cada proyecto tiene instrucciones y debemos leerlas antes de indexar y antes de revisar. Porque pensamos,
Y nosotros indexamos de una forma en un proyecto y cuando mudamos a otro proyecto pensamos que son las mismas reglas y muchas veces no lo son. Bueno, muy bien. Muchas Muy bien, gracias. de nada. Juan, entonces, aquí se ve Juan escrito como Joan con H. Y esto son dos cosas. Una es la influencia del latín. En latín, Juan es Johannes, que es Johannes. Bueno, dependiendo del caso en el que esté escrito. Podría ser Joanni, si fuera de Juan. Pero eso es lo que influencia esta forma de escribir. Pero la H aquí no se pronuncia, entonces el cura la escribe sin importar. Letras confusas, como les decía, la X y la R, porque en la antigüedad, bueno, hace unos siglos, la R tenía forma de más de lo que nosotros escribimos hoy en día, la X en cursiva. Aquí se ve la palabra anterior escrita con doble T y una T baja que no sube por encima de la línea de las otras letras, y se ve la liñita que cruza las dos T's. Aquí dice anterior. Esta es una R y esta es otra R. Pero recuerden, sin el contexto es más difícil descifrarlo. Aquí este es el apellido Bermejo, escrito con X en lugar de una J. Pero si ustedes comparan esta X con esta R, son muy parecidas. Sin embargo, esta es una X y esta es una R. Por eso lo menciono como letras confusas. La doble R, o mejor dicho, la R mayúscula o la R que tiene sonido doble, porque en realidad no se escribe como doble R, sino es una sola R, pero tiene sonido doble, de R, Ruiz, puede aparecer en documentos muy antiguos, de 1600, 1500, hasta 1700, de esta forma. Es como una B corta mayúscula, cursiva, con una línea que la cubre. Pero la línea de la escritura es esta, el renglón, digamos, es este, o sea que baja por debajo del renglón. Esto representa una doble R. Y aquí dice Antonio, A-N-T-O, abreviado, Ruiz. Esta es la doble R con la línea, y después la U, la Y y la Z. Antonio Ruiz. No quiero que se me asusten, esto es avanzado, es antiguo, pero es posible que si ustedes, supongamos, si dijera la villa del Río Cuarto, si hubiera un sacerdote que escribió Río Cuarto con esa letra, ustedes deben saber reconocerla. Y otras letras que son un poco confusas, por ejemplo, la F, la I, la J, la S, la T, dependiendo de, por ejemplo, la F y la T a veces no se sabe si es F o si es T, la I, si es I o si es J. Acá tenemos una I que le llamamos la I larga, que es una I que en lugar de parar ahí en la línea del renglón, sigue bajando y después sube, es como una J, se ve como una J. Y aquí hay una S que parece hasta una F quizás. Pero, como les decía, por contexto, si dijera, le puse por nombre Ambrosio, ustedes van a decir, bueno, pero esta no puede ser una S, tiene que ser una F, pero Ambrosio no existe como nombre. Entonces, tenemos que usar también nuestro sentido común, nuestro conocimiento. Aquí tenemos meses, por ejemplo, y aquí esto es lo que yo les decía, que las letras cambian, incluso dentro de la misma escritura, incluso dentro del mismo documento, la misma oración, o en este caso la misma palabra. La S del medio es de una forma, aquí dice meses, la S en el medio es una forma y la S final de la palabra es otra. Entonces, no podemos decir, no, pero no puede ser meses, porque la S es así, tiene que ser una F, meses, pero eso no existe en español. Una palabra que termine en F, o sea, una palabra del idioma castellano que no sea nombre o apellido, que termine en F, creo que no existe, porque nuestro idioma no es así. Entonces, todas las pautas que yo les di
y todo lo que ustedes van aprendiendo no pueden servir de mucho si no usamos nuestro sentido común. Facie, dice aquí, es una palabra latina que significa, digamos, cara. Se refiere a enfrente o en la cara de la congregación. Por eso van a escuchar muchas veces que en los registros dicen facie ecclesiae o facie ecclesiae, que significa enfrente de la iglesia, que la iglesia es la asamblea, la congregación, enfrente de la congregación. Quiere decir que el sacerdote los casó in facie ecclesiae, enfrente de los miembros de la parroquia. Letras dobles. Puede aparecer en cualquier lugar. Es de influencia del latín y es importante que lo sepan porque van a tratar de descifrar y van a pensar que hay una letra adicional, pero en realidad es la duplicación de la letra. Aquí se ve así, Casei Belé, nuevamente. 50 escrito con Q y con doble T, 50. Convento, y esto es interesante, porque acá se ve la U utilizada como B corta, sin embargo pronunciada como B, ¿verdad? Nosotros decimos convento, con B larga, no decimos convento, con B corta, porque en el español actual el sonido de la B corta desapareció hace muchos siglos. Y se ve también escrito convento con doble T. Pero lo interesante es que hay una M. ¿Por qué hay una M adelante de la U? O sea, que convierte a esta palabra convento en palabra comuento, porque, como decíamos, la regla más normal es antes de P y B larga, se escribe M. Entonces el sacerdote escribió como hablaba, convento, con M. Cuando ustedes piensan, por más que convento se escribe con N, lo pronunciamos con M. Decimos convento, con una M adelante de la B larga. La pronunciamos así. Y entonces así lo escribió. Óleos. Los santos óleos y crismas, supongamos que diga el documento. Óleo se refiere a un aceite consagrado y aquí está escrito con doble L. Religioso, escrito con X en lugar de G y doble S. Y la primera S está unida a la O anterior, entonces tiene una forma, y la segunda S está suelta y tiene otra forma. Religioso con doble S. Y aquí tenemos nuevamente anterior, aquí dice anterior visita, con B corta, I-S-I-T-T-A. Y anterior A-N-T-T, doble T y doble T, las dos palabras. Anterior visita. Otro desafío que tenemos es cómo unen las palabras los que escriben. La primera palabra que se ve aquí es este, E mayúscula, la S, que es la S larga que se conecta por arriba a la T que sigue, este. Esto se ve más en letras góticas más antiguas, se lo ven en letras impresas alemanas, este. Aquí se vuelve a ver en la siguiente frase que dice, desta dicha villa. Desta dicha villa. Dicha está abreviada, es D-H-A. Fíjense que la D de dicha y la D de esta son distintas. Si bien las dos son letras iniciales de palabra, no están conectadas en ningún otro lado, pero la D de esta está conectada desde abajo a la E, y después hay otra E y la S que sube y se conecta con la T, de esta. Después dicha, porque se conecta desde arriba a la H, tiene un rulo. Es la D y después se conecta y hace la H. Y después la A se conecta a la B corta y sigue. ¿Por qué están tan conectadas estas letras? Porque los curas escribían con pluma, no con virome o con lápiz o con lapicera como usamos hoy. Entonces, el levantar la pluma y volver a apoyarla, a veces manchaba, o sea, se bajaba mucha tinta y se hacían manchones.
Entonces intentaban no levantarla, y por eso hay palabras que deben estar separadas que aparecen juntas, y palabras que deben estar juntas que aparecen separadas. Por eso esto es un desafío, la unión o el enlace de letras y palabras. Acá tenemos otro ejemplo entonces a la derecha de este dicho lugar. Y también ven las dos D diferentes, la D de este y la D de dicho, porque la D de dicho está conectada con la letra que sigue desde arriba. Y lugar está abreviado, es LUG, y después sube para hacer la R y falta la A, no hay A. Aquí es un texto del año de 1661 en el que dice, y lo muestro como forma de mostrarles cómo se ligan las palabras y las palabras que deben estar juntas están separadas y las que deben estar separadas están juntas. Dice aquí, en la ciudad de Ávila, en 20 con doble T y 7, 20 y la I están juntas, 7 con doble T, días de el mes. Y aquí les quiero mostrar esto porque esta es la D, como la veíamos antes, la D con el rulo arriba, y después el rulo que aparece a la izquierda es la E. Esto que parece así, esto es D. Después sigue el, de el, mes de julio con doble L, de 1000 con doble L, Y, 1600 con doble T, y 60 con doble T, y un años. O sea, el 27 del mes de julio de 1661 años, ante, con doble T, su merced, SUMRD, y una liñita arriba que indica abreviatura. Ya lo vamos a ver a eso. El señor licenciado don José de la Peña, canónigo en la Santa Iglesia de Ávila. Fíjense que Ávila aquí está con minúscula y aquí está con minúscula. Sin embargo, D está con mayúscula. En está con mayúscula. O sea, hay palabras que deberían estar con mayúsculas que están en minúscula, otras que están con minúscula que deberían estar con mayúscula, como de la Peña. Peña está con minúscula y canónigo está con mayúscula. En está con mayúscula. Entonces, una de las cosas que deben recordar es que la mayúscula no puede utilizarse como forma de buscar los nombres en esta época, porque van a encontrar nombres que están con minúsculas y otras palabras que no son nombres que están con mayúsculas. Adornos. En la escritura manuscrita, digamos cursiva, se usan mucho los adornos. Le hacen rulitos y firuletes para adornar la escritura. Algunos son rulos y otros son abreviaturas o indicación de abreviaturas, y eso lo vamos a ver. Pero es una forma de mostrarles. Y acá se ven muchas cosas, se ven rulos, se ven abreviaturas. Fíjense aquí dice contraer con H, soltero con S mayúscula, Isabel con Y, S alta y con B, muchas cosas, dicha, aquí es susodicha, la susodicha, DHA, como lo veíamos antes, de los susodichos, y aquí, fíjense, aquí dicha está la D normal, unida desde abajo a la H, y aquí está la D unida desde arriba a la H. Y es la misma persona la que lo escribe. Entonces, eso es lo que yo les decía, de que hay inconsistencias en la forma de escribir, la forma de hacer las letras. Este es un ejemplo de una firma. En las firmas se utilizan mucho este tipo de rulos porque se hacía más para hacerla única y difícil de falsificar. La influencia del latín. A ver qué hora es. Ya casi hace una hora. Esto lo pusimos por 1 hora y media, ¿verdad?
esta reunión? La influencia del Sí, latín. para 1 hora y media. Perfecto. Influencia del latín es muy común. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, que son la mayoría de los que escribían estos documentos, y debemos recordar que la mayoría de la población en estos años no sabía leer ni escribir. Los únicos, digamos, alfabetizados, eran los sacerdotes, los abogados, los notarios, y casi todos ellos estudiaban en latín. En las universidades se enseñaba en latín, leían mucho latín, especialmente el idioma de la iglesia. Todavía el idioma oficial del Vaticano es el latín. Y como leían y escribían en latín, sin embargo no leían en castellano y escribían poco en castellano, cuando lo hacían, su escritura castellana se veía muy afectada por la influencia del idioma que ellos leían y escribían más, que era el latín. Por más que no lo hablaran, era la influencia del idioma escrito. Acá se ve a Jerónimo escrito Hierónimo. Josefa, en lugar de F, se utiliza la PH que se pronunciaba F en latín. Josef está escrito con F porque en latín era Josephus o Josefi con PH, pero se pronunciaba como F, entonces lo escribía con F. Fojas. Fojas es una palabra, aquí está escrita con X, pero es una palabra que existe en castellano hoy en día. Sin embargo, en este significa hojas, pero está utilizado, escrito con X por la influencia del latín y con F, porque viene de folias. Folia, la LI en latín se convirtió en J en español, como hijo, filio, se convirtió en fijo y después hijo. La F pasó a ser H con sonido primero y después H muda. Folia, como en este caso hojas. A ver qué otra. Muchas palabras que eran con LI en latín, la LI se convierte en J, y en este caso X. Y la F se convierte en H con sonido primero y H muda después. Entonces van a ver mucho esa farina, por ejemplo, se convierte en harina, muchísimas palabras. Fémina se convierte en hembra, la F de fémina se convierte en H de hembra. Febrero, aquí tenemos algo que se llama supercorrección, porque como les decía, la F y la H eran de F del latín se convierte en H en español. Bueno, febrero no es un caso. Febrero no se escribe hebrero, se escribe febrero, pero como hacen esa conversión, toda la F en latín es H en español, a febrero le hicieron lo mismo y le pusieron con H. Parroquial con CH, cual con Q, esto es muy común, 4, 50, cual, todo eso lo van a ver escrito con Q, porque así se escribe en latín. Sacramento con CH, sacramento, pero en realidad se leía sacramento porque la CH se pronunciaba como C. Las mayúsculas y la puntuación. Ya les dije que la mayúscula no debe ser forma de detectar nombres. Aquí se ve Diego con G mayúscula en el medio de la palabra y la D minúscula. Ya difunta con mayúscula, aunque no es necesario que esté con mayúscula. Ejército con la G en el medio de la palabra en mayúscula, aunque debería ser con J, ¿verdad? Y con acento en la E. Y aquí hay una frase que dice, y como a sí mismo. Y está como con mayúscula, todo conectado. Fíjense que y como a sí mismo está conectado, espacio, mo. O sea, el cura o la persona que escribió le puso la pluma y empezó a escribir hasta que le alcanzó la tinta y ahí paró. Levantó la pluma y siguió escribiendo, mo. Y así está con H. Entonces, una de las cosas importantes que ustedes van a descubrir es que leer
leer el documento en voz alta les va a ayudar a entenderlo más fácil. Porque nuestro cerebro, en este caso, ahí al leer esa frase va a estar confundido. Pero si lo leemos, se lee igual con H o sin H. Entonces eso les va a ayudar. Aquí tenemos un ejemplo de mayúsculas y puntuación. La puntuación casi no existe. Se usan poco los puntos y las comas, y cuando se usan, a veces se usan en lugares incorrectos, a veces lo usan para dividir secciones, a la coma, por ejemplo. Acá se ven cantidades de palabras que están en mayúscula que en realidad no deberían ir en mayúscula. Pero este es un ejemplo normal de un registro. Uy, perdón. Vamos a las tildes. No hay reglas, así que la tilde puede estar, puede no estar. Pueden usar la tilde normal, que es la primera que se ve aquí, la que va de arriba a la derecha, abajo a la izquierda, en esa dirección. Pero también lo pueden ver escrito como este, que es, a esta le llamamos acento grave, perdón, agudo, a este le llamamos grave y a este le llamamos circunflejo, que no se usan en español ni el grave ni el circunflejo, solamente se utiliza el agudo. Vamos a los números entonces. Los números son los mismos que utilizamos hoy en día, pero pueden tener una forma un poco diferente. Son los mismos números, los que les llamamos números árabes o arábigos, digamos en contraste con los números romanos, que son los que se usan poco en nuestro mundo, el mundo occidental, pero se usaban más en la época antigua. Aquí hay ejemplos de unos. A veces el uno tiene una patita en la parte izquierda y a veces no. A veces tiene una liñita abajo, a veces no. Y aquí tenemos ejemplos de números 4. Y ustedes me dirán, no, el primero es un 2. Se equivocó. No, eso seguro es un 2, no puede ser un 4. En realidad es un 4, como el segundo, nada más que tiene una pata abajo. Y acá lo vemos porque acá está escrito 184 en números árabes y 184 en números romanos. Aquí se ve la C, la L de 50. Estas son X, o sea 30, 50 y 30, 80, 180, 1, 2, 3 y 4. En los números romanos más antiguos, el 4 que hoy en día se forma con una I y una B corta, una I antes de la B corta, se escribía con 4 I. Y lo mismo que el 90, por ejemplo, se podía escribir con 50 la L y 4X. Era posible utilizar 4 en la antigüedad, hoy en día se utiliza como máximo 3. Acá vemos una X antes de la C, o sea 90, 1, 2, 3 y 4, 94. Entonces este que claramente parece un 2, es un 4. Por eso tenemos que prestar atención a cómo tienen los números sus formas. Y aquí hay un 1 que es una I y un 4, 14. Los 5 pueden ser muy normales y pueden ser confusos a veces. A veces se ven como una S estirada, digamos, una S no muy curvada. Y a veces se ven como en este caso 1500, en este caso no me acuerdo si es 7 o 4, pero hay que comparar. Podría ser 1514 o 1574, dependiendo de cómo se hagan los números en esta época. Pero ese no es un 8, sino es un 5, que está unido desde abajo para seguir al número siguiente. Aquí tenemos 7. El 7 hoy en día se hace de esta forma con una rayita. Más en la antigüedad se hacía sin la rayita y que a veces se confunde con un 1, dependiendo de la forma que tenga. Aquí se ve 17, 17, 47, 4, 7. Y aquí tenemos el 9, que es muy similar al de hoy, pero a veces nos podemos confundir con el 5. Aquí, ¿qué número dice? Es un 1, un 5
un 9 y un 5. A primera vista uno diría, es 1599 o 1899, pero en realidad es 1595. Este es un 5 y este es un 5. Si ustedes ven la forma del trazo, el 9 se hace hacia aquí y el 5 se hace hacia aquí. Es como si fuera una S. Números romanos se usan no solo para los años y para las páginas, como en este caso, sino que también se pueden utilizar para los números de los días. En este caso, en 20 de enero. Esta es una H. En 20 de enero. Recuerden siempre, el contexto les va a ayudar, porque esto tiene que ser un número del 1 al 31 y esto tiene que ser un nombre de un mes, de enero a diciembre. Entonces, no hay muchas opciones. Y aquí hay nuevamente un ejemplo de números, mayúsculas, unión de palabras. Acá se ve ejército escrito con G en el medio. Aquí está conducta, según su conducta política, y como asimismo, estos son los ejemplos de donde yo lo saqué. Un buen vecino con B corta. O sea, uno se va adaptando a la lectura, pero si lo lee en voz alta, se lee igual, por más que esté escrito diferente. Bueno, ahora no se me desmayen. Esta escritura es de, no me acuerdo qué año, pero es de 1500 y algo. Y es una escritura diferente, que se llama escritura procesal encadenada, o a veces es como una transición entre cortesana y procesal. Y las letras se ven distintas, un poco distintas, y varían de acuerdo a la posición que tengan en la palabra. Pero les voy a leer un poquito lo que dice. Este es Francisco, F-R-A-N-C-O, Francisco, Gutiérrez, abreviado, G-T-T-S-Z, Gutiérrez, Bolaños. Esta ciudad, con cedilla, esta ciudad. S mayúscula, E, sepan, T mayúscula, que no debería ser mayúscula, pero es sepan, y no está dividido, es sepan cuántos, esta carta vieren. Esta es una frase muy común de este tipo de escritura. Sepan cuántos esta carta vieren. Sepan cuántos este codicilo vieren. O sea, quiere decir, todos los que vean este documento, sepan cómo yo, Francisco Ramos, mayordomo, que soy de los propios rentas. Aquí está la doble R que les mostré antes. ¿Recuerdan la doble R que era como una D cruzada? Esta es la R. Rentas. Fíjense que la E al final de palabra, o cuando lo hacen al final, aunque no sea final de palabra, está dividida acá. Esa es una S, y esta es otra S. La S de inicio y la S de final de palabra. Y acá tenemos otra S de final de palabra que se ve distinta. Pero bueno, esto es muy complicado, no se asusten. Les quería mostrar nada más que esta doble R, por ejemplo, las mayúsculas que no se mantienen donde deben estar, la Q de cuántos, la abreviatura de Francisco. Ahora vamos a hablar de abreviaturas. Las abreviaturas hay de varios tipos. Por contracción, esto necesito que me lo presten mucha atención, espero que no se me estén durmiendo, porque las abreviaturas aparecen en todos tipos de documentos manuscritos, excepto La hermana Rebollo dijo que se desmayó. Se desmayó con ese documento.
No, no se asusten. No se asusten porque, como les decía, eso es de 1500 y ustedes, también como les dije al principio, ninguno nació sabiendo. Yo no sabía leer esa escritura cuando empecé. Fue con la práctica que de a poquito fui aprendiendo más y más. Pero ustedes muchos no se van a enfocar en eso porque es de 1500. La mayoría de los documentos que ustedes van a leer van a ser del siglo XX y el siglo XIX y quizás el XVIII. La mayoría de lo que tenemos nosotros es de esos siglos. Bueno, esto que vamos a hablar es muy importante porque va a haber abreviaturas en todos nuestros documentos, excepto en el registro civil. En el registro civil generalmente no se abreviaba porque es un documento legal y no queríamos que hubiera ambigüedad o, digamos, distintas interpretaciones de algo, sino escribir la palabra tal como se debía escribir. Pero en la época antigua los sacerdotes usaban mucho las abreviaturas para ahorrar papel y para ahorrar tinta, que era algo bastante costoso. Entonces, hay distintos tipos de abreviaturas. Por contracción, es una abreviatura en la que se ve el principio de la palabra y el final de la palabra sobre el renglón y faltan letras en el medio. Es como si ustedes contrajeran algo, lo apretaran y lo redujeran en tamaño, como un acordeón, digamos, lo presionan para que sea más chiquitito y tienen que sacar letras del medio para hacerlo más pequeño. Esto se llama por contracción. Por superposición es la mayoría de las que vimos, que tenían letritas escritas arriba. Y generalmente esas se hacen empezando a escribir la palabra completa y cuando se quiere abreviar se deja de escribir, como Francisco, por ejemplo, se escribe Fran y después se escriben co arriba. Faltaría cis, ¿verdad? Todas las abreviaturas van a tener letras que faltan, porque si no, no son abreviaturas. Pero la forma de hacerla va a variar. Entonces, contracciones, faltan letras en el medio, pero se ve el principio y el final, y siempre sobre la línea. Las por superposición son las que se ve el principio de la palabra y el final de la palabra está arriba escrito, superpuesto, digamos, arriba del renglón, hacia arriba de la palabrita. Por truncamiento son las o suspensión a veces se le dice, son las que se escribe el principio de la palabra y en lugar de terminarlo ponen un punto. Por ejemplo, digamos, legítimo, que diga hijo leg, punto. Leg, punto. O sea, escribieron el principio de la palabra y dijeron, no voy a escribir más, y acá le pongo un punto, y se llama truncamiento o suspensión. Se suspendió la palabra, ahí se escribe la mitad. Las siglas son las que cada letra representa una palabra. Como esas son las más conocidas que nosotros utilizamos hoy en día, como, no sé, Estados Unidos, EEUU. Y ese es un buen ejemplo para explicarles algo también. Cuando la letra está duplicada, significa plural. Por eso no es EU, sino es EEUU, como nos enseñaron. Perdón, mi garganta ya no está funcionando. Entonces, si bien hoy en día tenemos otra sigla que es EUA, Estados Unidos de América, por ejemplo, EUA es una posible, pero la que nos enseñaron desde chicos era EEUU o Ferrocarriles Argentinos, FFAA, o no sé, otra que podría ser Alcohólicos Anónimos, AA. Esas son siglas. Y convencionalismos son, digamos, decisiones que alguien tomó y decir, bueno, todos estamos de acuerdo de que esto va a significar tal cosa. Y uno de los convencionalismos más comunes es Cristóbal, o Cristo, por ejemplo. La X, la P y la O, generalmente que son letras griegas, eran como Christos, era la X, la R y la O. Eso representa a Cristo. Entonces, cuando querían escribir Cristóbal,
escribían XO o XPO, como se ve en estos ejemplos. Acá está la X, la O, Cristo, Val. Y acá tenemos a la X, la P y la O, Cristo, Val. Recuerden que la B larga, la B chica y la U son intercambiables. Y aquí tenemos la X, la P y Val. Y como ven, los tres tienen una rayita arriba. Esta es una línea, esta es como parece una curva, y esto es como un acento circunflejo o un, no sé cómo decirle. ¿Vieron cuando hacemos las aves esas de nuestros dibujos? Las gaviotas, pero es una gaviota invertida. Esos simbolitos representan que esta palabra está abreviada. Y esto, si bien es un ejemplo de convencionalismo, porque Cristo está abreviado de convencionalismo, también es un ejemplo de una palabra abreviada por contracción, porque tenemos el principio y el final de la palabra y faltan letras en el medio. La mayoría de los ejemplos de abreviatura por contracción van a tener una línea arriba que indica que están abreviadas. Y esto es algo que les quiero mostrar y después si me alcanza el tiempo, les voy a mostrar en la otra presentación, es que la letra N tiene una abreviatura normal que es como una línea curvada como esta, que se ve aquí. Aquí dice domingo, D-O-M-I, la I larga que baja, y después la N no está, pero está representada por esta línea, y que se une a la G y la O. Domingo. Esta es una N. O sea, si yo estuviera indexando, aquí escribiría domingo. Porque la N está presente. Por más que yo no la veo escrita como N como yo la conozco, pero esta es una N. Esto es un convencionalismo de que esa es una N. Y aquí tenemos ejemplos de abreviaturas por contracción. Natural, NRL, se ve el principio, se ve el final, faltan letras en el medio y hay una línea que indica abreviatura. Y aquí tenemos lo mismo escrito con otra letra. Aquí tenemos obispo con una línea, falta la I, la S, pero faltan letras y se ve el principio y se ve el final. Aquí tenemos fecha, lo mismo que dicha, que lo vimos antes, DHA es dicha, FHA es fecha. Aquí no tenemos la línea. En algunos casos, cuando las letras son altas, como en este, quizás no vean la línea. Pero en la mayoría de los casos sí. Aquí tenemos eclesiástico, E-C-C-O. Se ve el principio, se ve el final y se ve la línea de abreviatura. Y aquí tenemos Sánchez, S-H-Z, con una línea que la cruza. Este lo tomé de un registro que alguien había indexado como María Stoff, con Z, S-T-O-Z. Y en realidad parece que fuera S-T-O-Z. Pero en Ávila, del año 1500, el apellido Stoff no existía. Y claramente esa es una abreviatura de Sánchez. Sánchez. Aquí tenemos ejemplos de abreviaturas por superposición. O sea, que recuerden que se ve el principio de la palabra y el final de la palabra va a estar arriba del renglón, más arriba del renglón, en letra más chiquita generalmente, que se llaman superpuestas. Aquí está vecino, vecina o villa, puede ser los dos, dependiendo del contexto sabremos lo que significa. Reales, aquí está con una R, R y S, y aquí está con doble R y el rulo de la S. Esta es una S también antigua. Rodríguez, se ve todo el principio y las únicas letras que faltan son la U y la E. A veces solo falta una letra, como lo veíamos antes en lugar. Vieron que decía L, U, G y R arriba. La única letra que faltaba era la A. Y aquí tenemos a Francisco de dos formas. Uno está conectado a la N y el otro está separado de la N. Pero los dos son Francisco. Y aquí tenemos a Antonio Gutiérrez. Antonio
es una abreviatura por superposición, y Gutiérrez en realidad es una abreviatura por contracción, que en lugar de utilizar la línea utiliza un cerito. Y Manuel, MAN.L. Y la L está superpuesta. Aquí tenemos ejemplos de abreviaturas por truncamiento. Herrera, por ejemplo, o Herrero, según como esté en el documento, puede abreviarse así: BES. Que sería vecino. Y legítimo, abuelo paterno o abuelos paternos, a veces dice abs, pats, legítimo fray, es FR, punto. Y recuerden que por truncamiento siempre tienen el principio de la palabra y después cuando quieren terminarlo ponen un punto y ahí la truncan la palabra o la suspenden, también se llama por suspensión. Estos son ejemplos de siglas. La muy noble y muy leal provincia de Guadalajara, supongamos. MN y ML provincia. Su Majestad, SM. Padrinos. Como yo les decía, cuando se duplica la letra generalmente indica plural. También puede indicar superlativo. Superlativo serían los ísimos, o los como paupérrimo, santísimo. Entonces acá dice santísimo, SS. Y aquí padrinos, pero recuerden, el contexto va a decir padrinos y después los nombres de los padrinos, PP y el nombre. Nuestro Señor, una sigla muy común es según el rito de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces van a ver NSMI Católica Apostólica Romana. Y lo van a ver en muchos registros. Estos son ejemplos de convencionalismos. Lo vimos a Cristo, la X y la O la XPTO, XP, dependiendo, para qué significa Cristo. Entonces aquí tenemos Corpus Christi, que se refiere a una fiesta católica. XPTI, Corpus Christi. Y acá ven que falta la línea que indica abreviatura, pero aquí sí está. Cristóbal, XPTO, UAL, por VAL o BAL, y aquí está con B. Y aquí tenemos los otros que habíamos visto antes. Otro convencionalismo también es utilizar los números de los meses seguidos por bre. Pero acá es algo importante que deben saber y recordar. Anteriormente, hace siglos, no había 12 meses. En el calendario gregoriano sí tenemos 12, pero antes había 10 meses. Entonces, por eso se llaman September o septiembre, Oct por 8, Nov por 9 y Dix por 10. Entonces, cuando ustedes ven escrito 9, como acá, 9 bre, tienen que asegurarse de que su cerebro no se confunda y no piense que el mes 9 es septiembre, porque el mes 9 de hoy es septiembre, pero se refiere a noviembre. 9 bre significa noviembre. 7 bre significa septiembre. X bre significa diciembre, porque la X es el número romano 10. En lugar de escribir 10 bre, ellos escriben X bre. Y esto es otro convencionalismo. La V, una V con una línea que la cruza, pero la V estando sobre la línea del renglón. Acá está sobre, aunque no parezca, está sobre la línea del renglón. A diferencia de la V, esa que les mostré antes, que era la doble R, que bajaba por debajo de la línea del renglón. En este caso, V cruzada significa ver, como verdad o verdugo, como se ve aquí. Y la B larga cruzada, como se ve en este, una B larga con una línea que la cruza, es ver. Lo mismo que esta ver,
Bernardo en este caso. Aquí está verdad. La B por arriba de la línea del renglón, cruzada. Y fíjense que lo hacen así para no levantar la pluma. Cruzan con una línea y después siguen para abajo y se unen a las siguientes letras. Lo mismo que esta, cruza y sigue con dugo. Y lo mismo pasa con la P cruzada. La P con una línea que la cruza, o sea, esta sería la P y después esta es la línea que la cruza. Nada más que lo hacen así para abajo, para cruzarla y continuar escribiendo. Significa pro. Pro o per o po o por. Entonces si dijera permiso, podría estar escrito de esta forma. Per, con una P cruzada, con una línea, y después miso. En este caso es del año próximo. Y aquí tenemos un ejemplo de un documento de 1811, que es muy típico de lo que ustedes van a ver. Si bien ustedes no van a ver mucho de estos tipos de documentos, del contenido, pero sí la escritura de este tipo. Aquí hay muchísimas abreviaturas. Fíjense qué cantidad. Todas esas palabras están abreviadas, incluyendo nombres, apellidos, siglas, palabras normales, meses, días. Y por eso es tan importante conocer las abreviaturas. Lo vamos a rápidamente leer. Se me termina el tiempo, pero se los quería leer. No, mejor vamos a leer una escritura aquí que es un poquito más antigua, pero quiero que ustedes vean que lo pueden leer. Este simbolito que ven aquí es ítem. Es como una gaviotita de las que le mencioné con una línea abajo. O sea, ese es un ítem, un registro. Este es otro registro. Este es otro registro. Eso lo que indica es que empieza uno nuevo. Aquí está Jacinta escrita con C cedilla. Aquí está Juan. Y aquí está Miguel escritos en la U, Miguel. Pero claro, es pues por la escritura que escribe el párroco, pero en realidad es Miguel. Y se los voy a leer yo rápidamente. En 5 de agosto del año 1603, yo, el licenciado, aunque esté todo junto, el licenciado Diego D.I.O. Ortiz bapticé, esto es latín, bapticé, a, mayúscula A, Jacinta con C cedilla, hija, esta es una H, hija de Antón Catalán, Antón Catalán, y de Isabel Guerrero, Guerrero. Esta es una R que parece una Z, pero es Guerrero. Es lo mismo que esto, R, 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 O, Guerrero. Estantes en este real. Quiere decir que ellos residen en ese real sitio o real mina. Este es un registro, recuerden, de 1603. Fueron, aquí se ve la N, ¿se acuerdan que yo les mostré en domingo que muchas veces la N está representada por una curvita? Bueno, estos fueron, en lugar de hacer la N normal, ponen una curva arriba de donde la N debería estar. Fueron sus padrinos, la D que se conecta desde arriba, padrinos, Juan, J-U-O. Esto es muy importante, que lo entiendan y que lo sepan. J-U-O es Juan, no es Julio. Entonces, si ustedes tienen la costumbre de expandir abreviaturas cuando indexan, aunque se les dice que no lo hagan, hay gente que lo hace igual. Si tienen esa costumbre, nunca me vayan a expandir J-U-O por Julio, porque no es, es Juan. Juan López. Juan López Bellido. Y Ana María, M-A, su mujer. Su mujer. Vecinos de este real. Vecinos de este real. O sea, de esta, creo que es una mina en este lugar. Y aquí hay otro registro. Y aquí ven que dice Juan. Fíjense cómo está escrito. Juan, J-U-O.
este mismo día, mes y año, bapticé a Juan, mestizo, hijo de la iglesia. Hijo de la iglesia, quiere decir que fue abandonado. Fue su padrino, Juan de Foronda, vecino de este real. Y aquí lo firma el licenciado Diego Ortiz. Bueno, espero que les haya servido esta presentación. Perdón por haberme pasado 5 minutos. Esto les va a quedar grabado. Espero que lo puedan revisar, repasar y vean que este registro de 1603 en realidad no es tan difícil. Nada más uno debe acostumbrarse a ciertas cositas, cosas del idioma, por ejemplo, estantes en este real, que son cosas que no usamos hoy en día. Fueron, ítem, abreviaturas como Juan. Juan nunca, nadie abrevia Juan. Juan es un nombre cortito. ¿Por qué abreviarlo? Bueno, en esa época se abreviaba J.U. Cerito, con la O arriba. Entonces, espero que les haya servido. Aquí tienen un otro ejemplo de la N, estantes, pero escrito con la N, con la liñita esa que les mencioné. Y aquí fueron, está escrito sin la N, sin la línea, con la N en realidad. Entonces, fíjense que el mismo sacerdote, en un lugar escribe fueron con esto, y en el otro escriben con la N. Y en un lugar escribe estantes con N, y en el siguiente escribe estantes con la liñita que representa la N. Espero que disfruten. Ya pronto van a empezar entonces a trabajar con las tareas que le va a asignar Saúl. Y espero que esto de leer la escritura antigua les sirva en sus tareas. Saúl. Listo. Muchas gracias, Leandro, por este tiempo. Algo para ilustrar un poco todo lo que explicaste. Además de trabajar con indexación o con revisión de registros, ¿esto se aplica a otra función dentro del ROC? Bueno, casi todas las funciones que ellos hagan que involucre la lectura de documentos, sea para waypointing o para auditoría de metadatos, siempre que tengan que ver las imágenes, van a necesitar leer escritura antigua. No necesariamente de 1600, pero algunos van a ser de 1900, de 1800, de 1700, dependiendo del tipo de registro. Pero si no, supongamos, aun cuando no hagan ninguna tarea, elders y hermanas, aun cuando no tengan ninguna tarea en el ROC que utilice la escritura, ustedes, si van a hacer historia familiar, esto les va a servir. En su propia historia familiar, en la lectura de escritura de documentos que utilicen para su propia historia, les va a servir para que ustedes puedan enseñar a otros a leer la escritura. Así como yo les enseño a ustedes a otros, les va a servir como indexadores, como revisores. O sea, es algo que para una persona que no es de la iglesia quizás no sea tan útil, pero cualquier persona miembro de la iglesia que hace historia familiar va a tener que leer la escritura antigua. Perfecto. Muchas gracias por eso, estimado. Y gracias a los elders y las hermanas por haber asistido a esta capacitación. Sé que vamos a tener otras oportunidades de que Leandro nos siga ayudando con otras instrucciones que necesitamos o herramientas que necesitamos tener en cuenta para poder manejar dentro del ROC. Y bueno, darnos esa habilidad de ir conociendo un poco a poco. Recuerden que esto va a quedar grabado. Si alguien no puede ver el video a futuro, me avisan para podérselo pasar. Vamos a finalizar con una oración y vamos a pedirle por favor a la hermana Córdoba que nos las pueda ofrecer. Buenas tardes a todos. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde nos sentimos ante ti agradecidos por esta capacitación.